La confesión de fe de Westminster al respecto de la doctrina de la providencia de Dios dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esta es solamente una parte de lo que dice todo el capítulo que habla respecto de esta doctrina de la providencia de Dios. Hoy, como pueden darse cuenta entonces, estaremos hablando acerca de esta doctrina contenida en esta confesión de fe de la providencia de Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo algo que tiene que ver con la creación. Esta es parte de la doctrina suscrita en esta que hemos llamado teología dogmática de la confesión de fe de Westminster, y empezamos con las Sagradas Escrituras, y así nos hemos venido poco a poco caminando. Hablamos del decreto eterno de Dios y un poco de la predestinación de la elección, y también hemos hablado de la creación. Ahora nos corresponde hablar de la providencia, pero no es casual este orden que tiene la confesión de fe, no es caprichoso el orden. Este orden está establecido también desde el punto de vista sistemático, aunque pertenece a la teología dogmática. Es sistemático porque va de lo general a lo particular. Por ahí más adelante estaremos viendo cosas muy concretas como el magistrado civil, el matrimonio y cosas de esta naturaleza, pero va pues de estableciendo las bases de lo más general y de establecer conceptos muy importantes como el tema de la creación, como el tema del decreto eterno de Dios, desde luego las Sagradas Escrituras, que es de donde surge prácticamente toda la teología, y por supuesto ahora la providencia. La siguiente ocasión será de la caída, y así nos vamos a ir hasta cumplir 33 capítulos de esto. Vale la pena, y pensé en mencionar esto hoy, que solamente tenemos esbozos de las doctrinas que se predican. Es decir, la intención es que ustedes, al recibir estas hojas que se están repartiendo cada domingo, tengan tiempo en casa de estudiar, de leer. Hay preguntas, hay conceptos, está el contenido completo de las doctrinas. Léanlo en casa, escudriñen la Biblia a partir de los textos que se invitan a consultar ahí, y supervise que lo que se está diciendo ahí está exactamente como lo dice la palabra del Señor. Esa es la intención. Aquí solamente es un poco, pero muy, muy, muy poco de lo que tiene como contenido la confesión de fe. No podemos de ninguna manera abarcar en una predicación de 30 a 40 minutos un concepto tan amplio, por ejemplo, ahora como el tema de la providencia. Hay una gran cantidad de información, hay muchos datos, hay mucha teología que está ahí contenida, y no podemos tratarla toda, sería una tarea verdaderamente titánica. Por otro lado, tampoco la podemos tocar someramente sin considerar los elementos más importantes. Hoy lo que yo voy a hacer con esta doctrina contenida en la confesión de fe es hablar de esta doctrina de la providencia desde 4 perspectivas. Lo vamos a revisar desde la perspectiva doctrinal, etimológica, conceptual y bíblica. Así que va a ser bueno. Si ustedes toman nota, es maravilloso. Vamos a abordar el tema de la providencia en 30 minutos, 35, 40 minutos, lo que dure la predicación, en estos cuatro rubros de la doctrina de la providencia, ¿no? Los voy a repetir: doctrinal, etimológica, conceptual y bíblica. No se preocupe, voy a ir en orden de estos conceptos. No podemos ir sobre la base doctrinal de la confesión de fe también sin tomar en cuenta la palabra. Así es que vamos a estar haciendo referencia a la Escritura. Desde luego que este tipo de sermón no es un sermón expositivo o textual, tiene que ser más bien temático, dado que lo que estamos hablando es un tema, que es el tema de la providencia, y tenemos que tomar varios textos de la Biblia para poder entender el concepto bíblico
teológico de la providencia. Todos los textos que vamos a tomar, incluyendo este que acabamos de leer de Nehemías 9, especialmente el versículo 6, y otros, están en el contenido recomendado en estas lecturas de la confesión de fe. Así que entonces abordamos el tema de la providencia. La semana pasada, insisto, vimos el tema de Dios como creador. Hay muchos temas en el asunto de Dios como creador o la creación, muchos temas, y además hay temas que nos resultan a nosotros interesantes, 2 o 3, que son algunos temas que no tienen respuestas, no hay respuestas bíblicas para que, o respuestas, bueno, bíblicas tampoco, o lógicas que nos puedan dar alguna respuesta. Nosotros no podemos saber, por ejemplo, en el tema de la creación, cuántos días duró cada día de la creación. ¿Eran días de 24 horas? ¿Fue una semana de 7 días, efectivamente? Es decir, ¿cuánto duró la creación? Ese es un tema que no vamos a responder aquí. Esto pertenece otra vez al rubro de lo suprarracional. Se ha discutido, se discute hoy y se discutirá por siempre el asunto. Hablamos en algún momento, o se habla en algún momento, de 2 creaciones, Génesis 1 y Génesis 2, y de las interpretaciones de la creación. No nos metemos en ese asunto, pero hay diferentes vertientes al respecto. Una cosa nos queda clara: Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos queda clarísimo. Tenemos que, como dijimos hace algunos domingos, partir de que nosotros estamos estudiando la teología y que el único objeto de estudio de la teología es Dios. Y no estamos poniendo en tela de juicio, ni estamos haciendo un debate apologético respecto de si lo creó o no Dios, porque entonces pondríamos en tela de juicio si Dios existe o no. Damos por cierto, afirmamos categóricamente, Dios existe y Dios fue el autor, el creador de todas las cosas. Este principio fundamental no lo podemos excluir. El asunto entonces ahora, en el tema de la creación, es: Dios ha creado todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y cada que creó algo, y cada que dio un imperativo divino, decía él que era bueno, hasta el momento en el 6º día de la creación del hombre, en donde él dijo que era bueno en gran manera. Todo antes del 6º día fue para que el hombre pudiera vivir. La pregunta es: ¿por qué no Dios creó primero al hombre y después todo lo demás? Porque ¿dónde lo iba a poner? No había nada. Así que tuvo que haber creado primero el ambiente, tuvo que haber creado primero el escenario, digámoslo de esta manera, un escenario adecuado, un escenario congruente con la identidad de Dios, un escenario acorde al principio creador de Dios, y en ese escenario entonces pone la corona de su creación: ya te hice tu casa, aquí vas a vivir. Y lo pone allí en la tierra. Hablamos nosotros de el Edén. Entonces el hombre es la última parte de la creación, no porque sea lo menos importante, sino porque es lo más importante y porque Dios le había establecido todo para que ahí viviera. El asunto entonces nos lleva de la mano la confesión de fe en esta creación de Dios, en donde Dios hace todas las cosas para el hombre y lo pone ahí. La pregunta es: ¿luego qué hace Dios? Hay corrientes distintas. Hay una corriente deísta, ¿no es cierto? La corriente deísta dice que Dios creó al mundo y como un gran reloj le dio cuerda y lo dejó ahí andando, porque todo tiene que suceder automáticamente de acuerdo a lo que Dios hizo. Le da cuerda al mundo y lo deja en su libertad y lo deja andando como un gran reloj. Esto convierte a Dios no en un soberano, pero en un relojero. Así que entonces dicen ellos, esta corriente deísta, Dios echó a andar al mundo, ¿no? Y ahí lo dejó andando. Y hasta ahorita sigue andando el mundo, porque como un gran reloj y como Dios es todopoderoso, pues no se va a echar a perder, no se va a descomponer. Esa es una corriente equivocada, porque hace de la creación un elemento ajeno a la participación de Dios en el mundo. Así que entonces Dios ha creado todo y lo puso ahí y pone al hombre. ¿Será que Dios hace al hombre y después le dice la tarea, a este mandato cultural de crecer, de fructificar la tierra, de sojuzgarla y todo esto, y lo deja ahí en plena libertad? El tema es que no es cierto. No tenemos nosotros, o no defendemos, o no creemos en esta corriente deísta de la participación de Dios en el mundo. Pero entonces, ¿en qué sí creemos? Nosotros creemos en un Dios soberano. Nosotros creemos en un Dios partícipe de su creación. Creemos en un Dios sustentador de su creación. La confesión empieza así. Está diciendo la confesión en este inicio: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige,
dispone y gobierna a todas sus criaturas. Es decir, que vemos a un Dios participativo, vemos a un Dios involucrado. Para que nosotros vayamos conformando nuestro carácter teológico, que está bien que lo hagamos y que vayamos aprendiendo palabras nuevas y asuntos doctrinales nuevos, tenemos que darles los nombres teológicos a los asuntos. Así que entonces vamos a partir entonces desde este primer concepto, que es el concepto doctrinal y teológico de este que estoy hablando. Hay dos conceptos de atributos de Dios. Atributos que son incomunicables, es decir, son atributos que solamente Él tiene y que no le participa al hombre, que Él las tiene en perfección y en magnificencia. Hay dos atributos que están concatenados, que son parte de una misma cosa, y son los atributos de la trascendencia y de la inmanencia. Es muy importante partir de este principio, de esta base. La trascendencia y la inmanencia. Cuando hablamos de la trascendencia, estamos hablando de que Dios es distinto de su mundo. No lo necesita y excede la comprensión de cualquier inteligencia creada. Ahora, en palabras más para nosotros, que entiendo que esto lo entendieron perfectamente bien, es que Dios está muchísimo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Trasciende la capacidad de comprensión. No podemos nosotros llegar al conocimiento de Dios en su plenitud. Es difícil. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo a los romanos. Cuán inescrutables son sus caminos. No podemos nosotros entrar al pensamiento de Dios. ¿Quién entendió sus pensamientos? No hay manera de que nosotros podamos captar a un Dios tan trascendente, tan imponente, tan soberano, tan maravilloso. Cuando hablamos de la trascendencia, entonces, estamos hablando de un Dios inalcanzable. Estamos hablando de un Dios incomprensible desde el punto de vista de su totalidad. Lo que conocemos de Él es lo que Él nos ha querido revelar. En este sentido está su trascendencia. Va más allá de nuestra capacidad. No hay forma de que podamos llegar más allá. Él mismo ha dicho en el libro de Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las ocultas, las no reveladas, solamente le pertenecen a Dios. En ese sentido, Él es trascendente. Pero la trascendencia no puede vivir o no puede subsistir sin su antítesis o sin su complemento, llamémosle así, que es la inmanencia. ¿Y qué es la inmanencia? La inmanencia penetra el mundo con poder creativo y sustentador, moldeándolo y guiándolo de tal manera que lo mantiene sobre su curso planeado. La inmanencia es la intervención constante, permanente, eterna de Dios en su creación. Es decir, Dios es trascendente porque no lo podemos entender, pero es inmanente porque está completamente metido en la creación. Es más, está tan metido en la creación, está tan en nosotros, que es trascendentalmente inmanente. No lo podemos entender. Es difícil de comprender. ¿Cómo? Dice la Biblia, conoce desde lejos nuestros pensamientos. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, la sabe toda. Es increíble. Es un Dios tan inmanente que no hay una sola molécula sobre la faz de la tierra en la historia que va a tener la tierra, que no conozca, que no esté bajo el gobierno soberano de Dios. Esto es la inmanencia, la participación profunda, incomprensible de la participación de Dios en el mundo. La inmanencia. Así que Dios es trascendente, no lo podemos alcanzar a conocer en su magnificencia, pero es inmanente porque está tan en nosotros, tan metido en su creación, tan involucrado que no hay una sola molécula que se mueva sin el consentimiento, sin la acción soberana de un Dios sustentador. No existe, no hay forma. Cuando nosotros hablamos o coloquialmente decimos, hay un lugar en donde ni Dios está, estamos diciendo una herejía, ¿no es cierto? Porque no hay lugar donde Dios no esté. Incluso algunos de nosotros pudiésemos decir que Dios ni siquiera, Él no va a estar en el infierno. Él no conoce nada del infierno. Déjeme darle una noticia, sí lo conoce y lo gobierna. Es una cosa difícil de entender. Lo conoce y lo gobierna. No hay algo que no sea gobernado por esta soberana inmanencia de Dios. Así es que Dios es trascendente, pero Dios es inmanente. Cuando llegamos a la conclusión doctrinal de la trascendencia y de la inmanencia de Dios, decimos,
Dios es tan inmanente que está en medio de nosotros. A esta inmanencia, a esta participación activa y sustentadora de Dios para con su creación, le llamamos providencia. Providencia. ¿Cómo lo hace? Nos preguntamos. A través de su providencia. ¿Cómo es que sostiene todas las cosas? Por su providencia. ¿Cómo es posible que el Señor tenga control de cada molécula que se mueve en el mundo? Por su providencia. Nosotros manejamos la providencia desde el punto de vista de sustentarnos, darnos de comer. Pero la providencia tiene que ver con el control de Dios en el mundo. La inmanencia es importante, pero la manera, el modo de manejarse Dios en el mundo es a través de su providencia. ¿Quiere usted llamarle la divina providencia? Llámele la divina providencia. ¿Es divina? Me parece que sí. Pero es el acto de Dios de manejar al mundo. Tenemos que ir entonces al otro concepto para caminar rápido. El punto de vista etimológico. Para nosotros la providencia tiene que ver con una raíz y un prefijo. La raíz es videre, videre con V, videre. El prefijo es providere. Videre es una palabra importante. Videre es una palabra latina que significa ver. ¿Se acuerdan de Julio César? Julio César dijo, vini, vidi, vici. Vine, vi y vencí. Estas eran, ¿no?, las expresiones latinas, ¿no? Vidi, vidi, vici. Vine, vi y vencí. Vidi viene de videre. Vidi es ver. Incluso nosotros tenemos una palabra en español con esta raíz, video. Video viene de vidi, de ver. Incluso, vamos más allá, no solamente tenemos palabras como video, de ver, sino incluso hemos hablado y hemos juntado esa raíz en otras palabras como por ejemplo televisión. Entonces visión tiene esta raíz videre. Y cuando hablamos de televisión estamos hablando de tele, a distancia, ¿no?, como teleférico, en una situación remota, lejana, manejado desde lejos. Visión está de manera remota, estamos viendo algo, estamos observando algo. Videre tiene que ver entonces con una visión, con ver. La palabra más cercana, etimológicamente hablando, que nos puede hablar un poco más concretamente de la palabra providencia en este asunto de su raíz, vidi, visión, y pre o pro, es provisión. Cualquiera de nosotros diría es a favor de la visión, y tendría razón. Pero provisión es lo que el Señor hace para con nosotros, es proveedor. Por eso la palabra provisión. Ahora, provisión es importante, porque provisión es provee para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros como padres somos proveedores. Traemos a casa provisión. Algunas hermanas también lo hacen, ¿no? La provisión es traer para las necesidades. Pero para traer para las necesidades es necesario conocer las necesidades. Así que conocemos las necesidades y entonces suplimos las necesidades. Yo proveo para mis hijos, estoy haciendo provisión. De alguna manera estoy siendo yo providente para mis hijos, providente para mi casa. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? El Señor conoce nuestra necesidad. Él dice, yo sé de lo que tiene necesidad y proveo. Y proveo. Y hace una provisión. La primera vez en la Biblia que aparece esta expresión de providencia es en algún momento que no es muy alegre, pero que es muy didáctico. Esta primera palabra o esta palabra surge en el Antiguo Testamento por primera vez. ¿Y sabe dónde surge? Surge cuando Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Dice, entrégame a tu hijo. Y entonces lo que va a hacer Abraham es obedecer al Señor. No solamente le dijo a Isaac, vamos, sino le dijo, cárgate la leña y cárgate todo con lo que vamos a hacer el sacrificio. Recuerden ustedes que Isaac era el hijo de la promesa. Lo hablamos esta mañana. Que Isaac era el hijo de la promesa. Incluso sabemos por el texto de Hebreos 11:13 de que Abraham estaba tan seguro de que Dios cumpliría con su promesa que él pensó, aún y si Isaac muriera, seguro, porque Dios lo prometió, lo resucita. O sea, le da la vida otra vez, porque estaba tan seguro de la promesa. Pero ahí va Abraham
y va Isaac caminando, el hijo de la promesa, y entonces Isaac en el camino le preguntaba a su padre: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le preguntó Isaac a su papá. ¿Sabe qué le contestó Abraham a Isaac? Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Estaba diciendo Abraham: no sé cuál es el plan de Dios. Esta no es una situación que me esté gustando para nada. Estoy con mi corazón estrujadísimo porque voy a sacrificar a mi hijo. En medio de una condición tan difícil, tan inexplicable, Abraham le dijo a su hijo: Jehová Jireh. Jehová proveerá. Lo que sea que provea es porque Él sabe de lo que tengo necesidad y está cumpliendo su plan perfecto. Y aquí no importa tanto nuestros planes como el plan perfecto de Dios. Jehová proveerá. Es la primera vez que sale esta expresión y le está diciendo entonces Abraham a su hijo que Él va a proveer. Dios va a sustentar, Dios va a cuidar, Dios va a dar todo lo que se necesita para cumplir con su propósito. ¿Sobre qué propósito? ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de la predestinación y hablamos acerca del decreto de Dios? Dijimos en aquella ocasión, hace algunos domingos atrás, que el decreto de Dios era la salvación del hombre, no de todos, no de cualquiera, sino de sus elegidos. De esto hablamos en aquella ocasión. Y dijimos nosotros que todas las cosas que suceden en el mundo, todas las cosas que van sucediendo en el mundo, tienen como propósito la redención. Incluso en la confesión de fe lo mencionamos en aquel tiempo, hablaba de las causas contingentes, lo mismo que habla este artículo de la providencia, en este particular de la providencia en este capítulo. Las causas contingentes. La confesión habla de las causas primarias o la causa primaria y las causas secundarias. La causa primaria es Él es el causante de todo, pero la causa secundaria o las causas secundarias son nosotros, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, hacia dónde avanzamos o dónde nos detenemos, todo lo que sucede, no solamente de nosotros, sino de lo visible y lo invisible, diría Pablo a los Colosenses. Todas las cosas creadas son causas secundarias. Todo, ¿no?, se confabula para la salvación del hombre. ¿De cuál hombre? Pues del elegido. ¿Dónde está? Pues por ahí, que nadie conoce, solamente Dios. Para que estas cosas se den, para que el hombre, el elegido, pueda venir a Cristo y luego de venir a Cristo sea sustentado durante todo su camino, se necesita la mano providente del Dios soberano, que Él dirija, que Él gobierne, que Él establezca las acciones, las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, que Él maneje todas las cosas para esa consecución, para ese resultado. Pensamos en Abraham y en Isaac. Era absolutamente necesario que esto pasara. ¿Se salió del control de Dios? No, lo decretó, lo estableció. Y decíamos la vez pasada, si lo permitió, es porque lo estableció. Y en ese proceso entre permitir y establecer, o entre establecer y permitir, se maneja la providencia. Desde el punto de vista entonces doctrinal está la trascendencia y la inmanencia. Desde el punto de vista etimológico, la palabra viene de esta raíz videre, que está conformada o tiene un inicio en provisión, y Dios sustenta, provee para nosotros. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿cómo lo conceptualizamos nosotros los creyentes? Ustedes y yo, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo definimos en nuestra mente y a través de qué parte de la Escritura podemos nosotros entender este asunto? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en un capítulo extremadamente conocido por nosotros, habla de un Dios que ve por nosotros. Este capítulo o esta expresión está en Romanos 8:31. Hay una frase en Romanos 8:31
que nos habla acerca del concepto de la providencia de Dios. La frase de este pasaje de Romanos 8:31 es esta: Dios es por nosotros. El texto completo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. En la iglesia primitiva había una palabra latina que nosotros luego hoy la usamos. Bueno, nosotros no la usamos, pero la iglesia católico romana la utiliza. Y la utiliza un poco mal, pero la utiliza. No, en aquella época de la primera iglesia, la iglesia primitiva, había una frase latina que era Deus pro nobis. Ahora es ora pro nobis, ¿no? Pero ora pro nobis tiene un sentido de ruega por nosotros. Al santo de no sé qué, ora pro nobis, ruega por nosotros. Y la santa no sé qué, ora pro nobis, ora por nosotros. Pro nobis es por nosotros, nobis nosotros, pro por nosotros. Pero es Deus pro nobis. Deus pro nobis es Dios por nosotros. Dios por nosotros. Esta expresión tuvo como inicio la justa providencia. De hecho, en la iglesia que ya les mencioné, o en esta gran secta que ya mencioné, ¿no?, tienen esto como un principio para llamarle a la doctrina la divina providencia, porque es Deus pro nobis, es Dios por nosotros. Tienen razón, la providencia es divina y Dios es por nosotros. Tristemente, estamos hablando de que Dios es por nosotros, los redimidos, y no por nosotros cualquiera. Incluso, dice Lutero, que hay un punto flexible en donde para el que no es creyente no es Deus pro nobis, es Deus contra nobis, porque Él no ama, rechaza al que no es de sus hijos. Pero para el creyente, desde el punto de vista entonces conceptual, es Dios por nosotros. Dios está a favor de nosotros, está pro nosotros, está haciendo las cosas para nosotros. Este texto tiene como fundamento su contexto inmediato anterior. Si nosotros revisamos el texto de Romanos 8, por ejemplo en el versículo 28, decimos una afirmación preciosa: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está la providencia. Todas las cosas les ayudan a bien. Quiero llevarle la reflexión, porque para mí era muy importante hablar de este tema. ¿Cuáles son todas las cosas? Para nosotros los creyentes, todas las cosas nos ayudan para bien. La pregunta es: ¿solo las buenas o también las malas? Todas. Se murió mi hijo, se murió mi esposo, tengo una enfermedad terrible. ¿Esto me ayuda para bien? Déjeme decirle que todos los actos son actos providentes de un Dios soberano. Me acaban de detectar una enfermedad que me dicen que voy a morir pronto. ¿De verdad esto me ayuda para bien? Sí, porque es un acto providente de un Dios santo y soberano. Porque Dios ha establecido su voluntad y ha manejado las cosas de acuerdo a su soberana voluntad en su decreto eterno para la consumación de la salvación del hombre. Y todo lo que sucede, bueno o malo, es parte de su providencia. Que atropellen a alguien en la calle de nuestros familiares es providente, sí que lo es. Sí que lo es. Sí que lo es. Porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. El gran problema que nosotros tenemos en la doctrina de la providencia es que oscurecemos nuestro entendimiento, velamos nuestra mente, y cuando nos viene algo malo decimos herejías como: es que Dios se apartó de mí, es que Dios no tuvo cuidado de mí. Y decimos aberraciones como estas: Dios no escuchó nuestra oración. Y la respuesta es: Dios escuchó la oración. Dios estuvo pendiente de tu vida, y lo que te está sucediendo y lo que me está sucediendo y lo que está pasando en mi vida es para mi bien. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios es siendo providente, aunque yo no lo entienda, aunque no me venga bien, aunque esté yéndome muy mal.
Es acto providente de Dios. Lo que me sucede, cualquier cosa que sea, viene como un acto de providencia. ¿Sabe cómo tiene que ser nuestra actitud? Decirle: Señor, gracias por esto. Te alabo por esta enfermedad. Te alabo por este sacrificio. Te alabo por esta muerte. Te alabo por esta quiebra. Te alabo por esta enfermedad letal. Te alabo, porque es un acto de la soberana providencia de Dios. ¿Sabe cuál es la recompensa? Si está usted muy enfermo y se va a morir, pues bendito sea Dios, porque ya va a ir con el Señor. La recompensa está en el cielo. Es maravillosa, porque es un acto de su providencia. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabe que lo entendió también Pablo? ¿Qué dijo él? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todas las cosas me ayudan para bien por su santa y divina providencia. Si no tuviéramos un Dios inmanente y providente, entonces tendríamos que espantarnos y no estar seguros de que todas estas cosas nos puedan dañar. Nada de esto nos puede dañar. El apóstol Pablo dice que en cambio somos más que vencedores por su divina providencia. Pero hay una parte que es muy difícil de entender, y es la sección de la providencia que tiene que ver con la concurrencia. Por ahí anote esta doctrina de la concurrencia, porque tiene que buscarla por ahí en sus libros de doctrina. Pero la concurrencia es un derivado de la providencia, porque dice la concurrencia que todo lo que pasa, incluyendo nuestro pecado, es la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Dios no es autor del pecado. No lo es. Si me preguntan cómo lo puedo explicar, yo diría: no tengo la menor idea. Pero no lo es. Nadie ha podido explicar por qué Dios no es autor del pecado, pero no lo es. No lo es. Pero en la doctrina de la providencia y en esa subordinación de la doctrina que es la concurrencia, es que incluso nuestro pecado es la voluntad de Dios. Y otra vez, el propósito fundamental es cumplir con su decreto de la salvación del hombre. En la Biblia hay varios ejemplos de esto. ¿Se acuerda usted de la historia de José? Los hermanos vendieron a José. Y allá en Génesis 45, versículos 4 al 8, le voy a leer qué impactante texto que nos habla acerca de la concurrencia. Entonces dijo José, estoy leyendo Génesis 45 del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, cuando llegaron sus hermanos a verle y él va a descubrirse: acercaos a mí, les dijo, cuando estaban ya los hermanos en Egipto, porque había gran hambre y habían ido a buscar comida. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Note usted que dice José: no me enviasteis acá vosotros, lo hizo Dios. ¿Y qué elemento utilizó Dios para esto? Su providencia, porque Dios debe preservar al pueblo, porque Dios tiene que traer al Salvador, porque ese es su plan perfecto, y del pecado de los hermanos
Él fue providente sobre el pecado, eso es concurrencia, para que se cumpliese su voluntad. Para que se cumpliese su voluntad. Más adelante en el capítulo 50, versos 19 y 20, les dijo José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aún en nuestro pecado, Dios es providente. Pero cuidado, si nosotros decimos entonces vamos a pecar mucho, porque de todas maneras Dios es providente y hace su voluntad, estoy hablando con personas que quizá no sean regeneradas. El verdadero regenerado, el nacido de nuevo, no peca deliberadamente. Peca porque tiene esta raíz, lo vamos a ver en la caída. Peca porque hay rasgos del hombre anterior y vamos a ser completamente transformados y nuevos en la vida nueva. Mientras tanto seguiremos pecando. Es rezago de nuestra depravación, rezago de nuestra vida anterior. Lo seguiremos haciendo, pero estaremos entristecidos, estaremos rogando al Señor que nos perdone. Estamos arrepentidos y vamos corriendo al Señor para que nos perdone. No pecamos deliberadamente. A veces lo hacemos y venimos a confesarnos delante del Señor. Pero aún nuestro pecado, aún las cosas equivocadas, Dios gobierna concurrentemente y providentemente sobre ello. Un día, Noemí y Elimelech decidieron salir de Belén. No lo debieron haber hecho. Dice el dicho popular: salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y se fueron a Moab. Mal hecho, desobediencia crasa, pecado consumado. Pero se agravó. Sus hijos, Malón y Kelión, se casaron con moabitas. ¡Pecado terrible! ¿Cómo? Y decimos: Señor, ¿cómo lo permitiste? Por su divina providencia. Porque si esto no hubiese sucedido, si Dios no lo hubiera planeado y permitido, entonces no nace Jesús. No nace. ¿Se equivocaron ellos? Sí. ¿Tendrán que dar cuentas delante de Dios? Sí. ¿Son responsables de sus actos? Sí. ¿Tiene consecuencias su desobediencia? Sí. Pero en la esfera de lo terrenal, en la esfera de lo celestial, Dios está cumpliendo su propósito. Y el propósito que importa no es el nuestro, es el de Dios. Es el de Él. Cumpliendo con su propósito, de manera providente. Si Judas no hubiera entregado a Jesús, no se consuma la redención. Dios utiliza incluso concurrentemente el pecado del hombre para cumplir con su propósito. Y no hay una sola cosa que suceda que no esté bajo el control soberano de Dios de manera providente. Todo sucede para que el Señor cumpla su propósito. Y termino con esto. Nosotros podemos, si hay un decreto de Dios, si hay algo que Dios ha establecido, y nosotros en algún momento dado estamos yendo por otro lado, por otro camino, Dios endereza. Dios nos trae otra vez al redil para cumplir con su propósito. Dice Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios está cumpliendo su propósito. Pase lo que pase, nos suceda lo que nos suceda, estemos en la peor tragedia o cualquier cosa, déjeme decirle que es parte del acto providente de un Dios bueno y soberano. Está cumpliendo su propósito. Cuando Esther se iba a presentar con Asuero, entendió que no era importante el propósito de Esther como el de Dios. Me presentaré al rey, y si perezco, pues que perezca. Si esa es la parte providente de Dios para rescatar al pueblo, no importo yo. Lo que importa es el plan perfecto de Dios. Nuestra recompensa es el gozo del deber cumplido. Es obedecer al Señor. Porque en el cielo tenemos un Dios maravilloso que nos espera y que está preparando para nosotros morada y que ha trazado la ruta. Esa ruta
está acompañada de su providencia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todas las cosas nos ayudan a bien. Oramos. Señor, es tan amplio esta doctrina. No la podemos entender. No podemos entender cómo eres tú tan trascendente si nos metiéramos a tratar de entender. Ni siquiera tendríamos la posibilidad de comunicarnos contigo porque no sabríamos cómo hacerlo. Estamos limitados, pero tú eres trascendente. Pero Señor, tú eres inmanente también porque estás en medio de nosotros y tan penetrantemente entre nosotros que eres trascendentalmente inmanente. O inmanentemente trascendente. Pero tú tienes control de todo. Y tu providencia es la que se encarga de dirigir a cada criatura que has tú creado. Muchas gracias por esto. Tenemos la promesa, Señor, de que a nosotros, tu pueblo, lo preservarás, lo cuidarás. Pero no lo cuidarás a partir de nuestras propias conclusiones o nuestro raciocinio o lo que nosotros pensamos que debiera ser, sino que tú gobernarás y dirigirás el destino de los redimidos como te place. Lo único que nosotros entendemos es que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos completamente seguros, Padre, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tu nombre sea alabado por siempre, en esta iglesia y en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar de pie y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios y luego cantamos la doxología 430. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Cantamos la